Seguimos viendo las razones de por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños. Ahora los quiero invitar a ir a Gálatas 3:27. Préstenme mucha atención porque esto es impresionante lo que vamos a ver acá. Miren, dice: porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿por qué qué? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Vuelvo y pregunto lo que pregunté. Ahora, ¿todos son quiénes? ¿Todo el mundo? ¿Ateos, mateos, musulmanes? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo. O sea que lo que va a decir aquí es para quiénes. Para los bautizados. Para todos, pero los bautizados. Los no bautizados no entran acá. No entran al baile. Ojo con esto, los no bautizados no entran acá. Entonces, mire lo que sigue, vamos a ver qué ganamos los que somos bautizados en Cristo. Dice, vuelvo y repito, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De Cristo estáis qué? Revestidos. Ahora, viene la pregunta. ¿Yo como padre quiero que mi hijo se revista de Cristo o no quiero que mi hijo se revista de Cristo? Si la respuesta es sí, ¿qué tengo que hacer? Bautizarlo. Si yo quiero que mi hijo se revista de Cristo, yo tengo que bautizarlo. Ahora, ¿cuando esté grande o cuando esté pequeño? Pequeño. No importa. Lo importante es que esté revestido de Cristo, y eso como padre es lo que yo más deseo. Y enseguida les voy a mostrar por qué es tan importante eso. Pero esto nos lleva a otro razonamiento. Entonces, los que no están bautizados, ¿no están qué? Vamos a poner la palabrita acá porque es que es importante. Entonces, todos los bautizados están revestidos de Cristo. Los no bautizados, ¿qué no están? No están revestidos de Cristo. Antes de explicarles por qué es importante estar revestido de Cristo, vamos a mirar lo siguiente. ¿Alguien sabe qué es revestirse? Volverse. Y en este caso ponerse el vestido de ¿quién? De Cristo. De Jesús. Y en este caso ponerse el vestido de Jesús. De aquí viene otra pregunta que les hago. ¿Ustedes creen que una persona que no esté revestido de Cristo, es decir, que no esté bautizado, puede entrar al reino de los cielos o no? Pues ya tenemos unas pistas con todo lo que hemos visto de la importancia del bautismo para la salvación. Pero les voy a dar otra respuesta con la Sagrada Escritura, Mateo 22:1 en adelante. Préstenme atención a esto, por favor, es muy importante. Miren lo que pasó. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, ojo, está haciendo una parábola, una comparación, mire, el reino de los cielos, ¿el reino de qué? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Ojo, ¿de qué va a hablar? Va a hablar del reino de los cielos, escuchen. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron. Ojo con esto, juntamente malos y buenos. Entonces, el Señor tiene preparado en el cielo un banquete para las bodas ¿de quién? De su Hijo. Manda a llamar a las personas que estaban invitados a eso y ellos dicen no, y no van. Cada uno coge su oficio y no van. Entonces el Señor dice, ¿sabe qué? Vayan y llamen, como ya todo está preparado, vayan y busquen y traigan a todo el que se encuentre. Y dice que no solamente fueron a llamar gente buena, sino que fueron a llamar ¿qué? Malos y buenos. Malos y buenos. Entonces, esto va a ser muy importante porque esto le da realce a lo que yo les quiero mostrar.
Y las bodas fueron llenas de convidados. Pregunto, ¿solo de buenos o solo de malos o de quiénes? De malos y buenos. Se llenaron las bodas de gente buena y gente mala. Dice, y entró el rey para ver los convidados. Vamos a ver qué pasó. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces fíjense qué tremendo esto. Cuando el rey vino, ¿qué miró? ¿Que había un montón de gente mala? No. No dijo nada por los malos. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué se dio cuenta? Que había una persona que no estaba ¿qué? Vestida. Que según Gálatas acabamos de leer, no estaba ¿qué? No estaba revestido, es decir, no estaba ¿qué? Bautizado. Miren qué tremendo esto. Cuando el rey llega, no dice nada por los malos que estaban ahí. Lo que se da cuenta es que una persona no estaba revestida, no tenía el vestido de Cristo. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis acá. ¿Se acuerdan que el Señor los mandó y les dijo, al que se encuentre por ahí lo traen? Sí. Entonces, si los cogieron de sorpresa y los llevaron allá sin darles tiempo de que se vistieran, ¿no es un poquito injusto el rey cuando ve ese no vestido y le brinca? Y se da cuenta que no tiene el vestido. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es injusto o no es injusto el rey por eso? No es injusto, y les voy a decir por qué. Porque eso es para indicar que la muerte nos llega cuando menos lo pensamos. A usted la muerte no le va... ¿Quién sabe aquí sabe cuándo se va a morir? A ver. Así los médicos digan que tiene. Así los médicos digan que la otra semana, usted no. Todos ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Muchos años después. No es injusto el rey, porque lo que quiere indicar es que la muerte llega cuando uno menos. ¿Cuál era el problema? Que unos ya estaban revestidos, es decir, bautizados, y otro porque no le dio la gana, porque tuvo unos papás irresponsables, o por hacerle caso a un falso profeta, a un pastor, no se quiso revestir. Entonces, vuelvo y repito, el único problema es que unos ya estaban listos y otros no estaban listos. ¿Cómo? Unos ya estaban con el vestido puesto y otros sin el vestido. Que según Gálatas, ¿cómo se revisten de Cristo? ¿Por medio de qué? Dijo, todos los bautizados de Cristo, de Cristo estáis. Entonces, una persona que no estaba revestida de Cristo se quiso colar en el reino de los cielos, pero Dios lo vio, el rey lo vio y dijo, mire lo que le va a decir. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Es decir, ¿qué? ¿Cómo entraste aquí sin estar bautizado? ¿Cómo entraste sin estar bautizado? Oh, dice, mas él enmudeció. ¿Qué hizo? Se quedó. ¿Por qué se quedó mudo? Porque no era culpa de Dios. Dios a todos les da la oportunidad de vestirse de Cristo, es decir, de bautizarse. Entonces, como no era culpa de Dios, era culpa de esta persona, o era culpa, vuelvo y repito, de unos papás irresponsables, o de andarle haciendo casa por allá a un pastor falso profeta, no pudo decir nada. ¿Qué iba a decir si Dios no tenía la culpa la tenía él? Si no estaba revestido, ¿era culpa de Dios? No. Era culpa de él, de sus padres o del pastor. Así de sencillo y de frente. ¿Sí? Y mire lo que le pasó. Entonces, Dios ha dejado a sus ministros y ha dejado a sus mensajeros, ha dejado a personas encargadas de que le digamos al pueblo esto. Si la persona no se reviste, no le da la gana, entonces después no puede decir nada porque no es culpa de Dios. Dios no solamente le manda a decir con un montón de personas, sino que ha autorizado que desde niños se revistan de Cristo, se pongan el vestido de Cristo. Pero vuelvo y repito, estas personas por andar detrás de falsos profetas, por tener unos papás irresponsables, o porque no les dio la gana, no se pusieron el vestido. Ahora, si miramos bien, a estos padres les faltó ser como ¿quién? Como Abraham. ¿Ustedes no se acuerdan que hicimos una comparación entre la circuncisión y el bautismo? Y Abraham fue un papá responsable que aunque Isaac no entendía nada, ¿qué hizo? Le hizo caso a Dios y lo circuncidó. A los 8 días lo circuncidó. Ahí está el tema, lo pueden ver. Entonces mire lo que pasa, mire. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entre los escogidos están con toda seguridad los que están bautizados, es decir, revestidos con el vestido de Cristo. Con toda seguridad están esos, según Pablo en Gálatas 3:27. Les hago la pregunta que les vengo haciendo. ¿Usted quiere llegar allá, a las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes? No. ¿Quiere que sus hijos vayan allá? No. Si no quiere, si la respuesta es que no quiere, entonces ¿qué tiene que hacer? Bautizar. Bautizarlos. Entonces es necesario, para cuando Dios nos llame, estar vestidos adecuadamente, es decir, bautizados para permanecer en el cielo. Ahora, respecto a esto hay algo bien interesante, y es que yo, al ser revestido de Cristo, es donde yo adquiero un nuevo nombre, es donde yo me llamo cristiano. Por eso la iglesia dice que un no bautizado no es cristiano. Puede llevar Biblia bajo el brazo y sabérsela toda. Puede hacer muchas cosas que parecen muy bonitas, pero vuelvo y repito, si no es bautizado, no es cristiano. Para adquirir ese nuevo nombre de cristiano, uno tiene que estar bautizado en el bautismo de Jesús y en la iglesia de Jesús. Vamos a poner un ejemplo para que me terminen de entender esto. Una persona nunca ha escuchado de Jesús, jamás, no sabe quién es él. Y va por ahí y se encuentra una Biblia. Y dice, ve, ¿qué será esto? Y le gusta leer y empieza a leer. Y resulta de que le empieza a gustar lo que dice la Biblia, empieza a simpatizar, empieza a ver que las enseñanzas de Jesús son muy bonitas e importantes. Esa persona, si algún día no se bautiza, no es cristiano. Y sabe de Jesús porque lee la Biblia. Y la puede cargar todos los días. Y puede hacer oración con ella, pero no es cristiano. Solo se es cristiano después del bautismo. Entonces, esta es otra de las razones de por qué nosotros bautizamos a los niños. Para que sean revestidos de Cristo, para que sean admitidos en las bodas y no sean echados al mundo de las tinieblas, y para que adquieran un nombre que es el nombre de cristianos. Nosotros lo hacemos para que el niño pueda ser cristiano. Por eso para nosotros el bautismo es tan importante. Vamos a ver otra razón más y los invito al mismo Gálatas, pero ya al versículo 28, porque Gálatas nos va a dar varias razones. Mire, sigue diciendo: y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Es decir, que con el bautismo ya no hay distinción de personas como lo era en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo, oiga, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, todos los bautizados con seguridad son ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y fíjense qué interesante esto. Si ustedes van al Evangelio de San Juan 17, del 20 al 26, hay una oración especial que Jesús hace. Y miren lo que dice Jesús allá: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, según el Gálatas, el bautismo nos hace uno con Cristo Jesús. Entonces no solamente nos hacemos uno con Cristo Jesús, sino que también nos hacemos uno con ¿quién? Con el Padre. Entonces viene la pregunta: ¿yo quiero que mi hijo se haga uno con Cristo Jesús o no quiero que mi hijo se haga uno con Cristo Jesús? Si la respuesta es que sí quiero que mi hijo se haga uno con Cristo Jesús, entonces ¿qué hay que hacer? Bautizarlo. Ahora, esto de que el bautizado se hace uno con Cristo Jesús lo vamos a confirmar con 1 Corintios 12:12. Mire lo que dice: porque así como el cuerpo es uno, ¿así como qué? ¿Se acuerdan que Jesús oró que Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno? Y que el apóstol nos viene diciendo que el bautizado se hace uno con Cristo Jesús. Sigue diciendo: y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Oh, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, según la Biblia, nosotros bautizamos a los niños para que formen parte del único cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Para qué bautizamos a los niños? Para que formen parte del único cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Y no importa el tamaño, porque inclusive si miran el texto dicen que todos los miembros del cuerpo son diferentes, unos pequeños, otros grandes, pero que todos son importantes. Entonces, esta es otra razón de por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños, para que sean uno con Cristo y para que formen parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ahora, en este pedacito, casi todos los protestantes creen en el cuerpo místico de Cristo. Entonces ellos dicen, hermanos, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén, aleluya? Y todos amén, amén y aplausos. ¿Cuál es el único problema? De que según la Biblia solo son los bautizados. Por eso decía, todos los bautizados, los no bautizados no entran. Ese es el único problema que ellos tienen, que eso sí es cierto, pero ¿para quiénes? Para los bautizados. Entonces, bauticen a los niños y dejen que todas las personas formen parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Por medio de qué? Del bautismo. Vamos a ver otra razón más y nos la vuelve a dar Gálatas, pero ya en el versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, es decir, los bautizados con certeza somos ¿de quién? De Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, el bautizado no solo es de Cristo y forma parte del único cuerpo de Cristo, sino que el bautizado es con seguridad heredero de las promesas de Dios que siempre cumple. Pregunto, ¿usted como papá quiere dejarle a su hijo una herencia material, la finca, el carro, todos sus bienes, o también quiere dejarle una herencia espiritual? Pues si también quiere dejarle una herencia espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces yo no entiendo por qué los protestantes quieren dejarle una herencia espiritual a sus hijos, porque ellos lo quieren, pero no los bautizan, y eso se logra por medio de ¿qué? Del bautismo. La forma de que ellos sean herederos es por medio del bautismo. Otra pregunta, ¿un niño es heredero de su papá y de su mamá? ¿Sí o no? Sí. Y la otra pregunta, si un niño sí es heredero del papá y la mamá, ¿tiene que esperar a que sea grande o ya es heredero desde pequeño? El niño es heredero desde pequeñito, es heredero de los bienes de su padre. Entonces, si usted quiere que su hijo sea heredero de todas las promesas de Dios, de una manera especial, de la tierra prometida o del cielo, ¿qué tiene que hacer? Bautizarlo. Esta es otra razón de por qué nosotros bautizamos a los hijos, para que sean herederos de la misma promesa que nosotros tenemos, de la resurrección y la vida eterna. Vamos a ver otra razón más, y los invito a ir a Colosenses 2:11. Dice de la siguiente manera: en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Ojo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándolas en la cruz. Entonces, nosotros ya hablamos porque ahí hay otra razón de por qué bautizamos a los niños, ya hablamos de que el apóstol nos está diciendo que lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento es el bautismo en el Nuevo Testamento. Ahí está el tema del bautismo y la circuncisión. ¿Qué nos dijo ese texto? Que cuando Abraham conoció al Señor y el Señor dio la orden de circuncidarlo, él tenía 99 años. Después le da la orden de que debe circuncidar a todos, incluso a sus hijos y a todos, inclusive los extranjeros, los esclavos, y circuncidó a Ismael, y Ismael tenía 13 años. Pero después le dio la orden de que debía de ser a los 8 días, y cuando nació Isaac lo circuncidó a los 8 días, sin que él tuviera ni la menor idea de lo que estaba pasando. Entonces de ahí hay otra razón de por qué nosotros bautizamos a los niños, porque según eso, la circuncisión, que era prefigura en el Antiguo Testamento, se debía de hacer a los 8 días de nacido. Vuelvo y repito, el tema ya está montado ahí en la página, y ustedes dirán, ¿y por qué lo vuelve a tomar? Mire, yo lo volví a tomar porque aquí está diciendo algo que es muy profundo. Dice que Cristo fue sepultado en tierra cargando los pecados de todo el mundo hasta ese momento, y que se levantó de ahí habiendo redimido al mundo, es decir, sin ningún pecado de los que cargó. Entonces dice que nosotros también, con él en el bautismo,
somos sepultados, pero salimos sin pecado y llenos de gracia, es decir, nacidos como hijos de Dios. Entonces, aquí al unir el apóstol el bautismo con la sepultura y la resurrección de Jesús, lo que nos está diciendo es que el bautismo es un anticipo de la resurrección. Es más, el bautismo es la primera resurrección. ¿Cuándo va a ser la segunda resurrección? Cuando Cristo venga a juzgar vivos y muertos, y ahí sí, a juzgar a todo el universo entero. Entonces, el bautismo es una primera resurrección, y si usted no resucita en la primera, no va a resucitar en la segunda. Y eso solamente es posible, ¿por qué? Por el bautismo. Entonces, si el bautismo nos llena de gracia, nos borra el pecado y nos hace hijos de Dios, ¿cómo negárselo a los niños? Hay algo que es interesante y que lo vamos a tomar acá. Y es que, y esto lo repiten mucho los protestantes. Mire, dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándose en la cruz. Entonces usted escucha al pastor decir, hermanos, ya Cristo pagó por nosotros, ya Cristo hizo todo por nosotros. Dice la Biblia que Él canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Amén. ¿Quién dice amén? Y todos amén y aplausos. ¿Sabe qué es lo único que les falta? Decir que 2 versículos antes dice que eso es posible. Por el bautismo. Entonces, ¿a quiénes les canceló? Pues a los que se bauticen. A los que no estén bautizados, sumergidos o revestidos, no. Entonces ellos se atribuyen este versículo 14, pero no leen el contexto que está 2 versículos antes, donde dice que eso es posible por el bautismo. ¿Qué era lo que iba a decir? No, a ver, si uno profundiza en el versículo 11, dice, en él también ustedes han sido circuncidados. ¿A los cuántos días se circuncidaban a los niños? A los 8 días, sí, precisamente. No con una circuncisión hecha por los hombres, sino con una circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de la naturaleza pecadora. O sea, ahí hace referencia, ¿no? O sea que el niño también debe ser inmediatamente, hay que unirlo a Cristo. No, es que la verdad, si a mí me preguntaran, yo basado en las Sagradas Escrituras, para mí debiera de ser a los 8 días. Ahora, lo que les dije la vez pasada, obviamente hoy en día se tiene en cuenta lo delicado de la dieta de la mamá, el bebé, pero por eso la iglesia dice que sea lo más rápido posible. Claro, la iglesia no puede obligar a nadie, y no obliga a nadie, pero les debe decir que sea lo más rápido posible, y lo que menos debe importar es la fiesta, o si hay plata, ni nada de eso. Lo que debe importar es el sacramento. ¿Sí? Es bien importante eso. Entonces, esta es otra de las razones de por qué nosotros bautizamos a los niños. Vamos con otra razón más y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Miren lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuchen, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No lo han encontrado? Mateo 28, 18 en adelante. Vuelvo y repito. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como dice el Padre Luis Toro, en otras palabras quiere decir, aquí el que manda soy yo. Toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Aquí por encima de mí no manda nadie. Parece que algunos protestantes sí mandan más que, algunos pastores mandan más que Jesús, pero bueno, eso se lo dejamos a ellos. Entonces, aquí el que manda soy yo. Vamos a ver qué ordena el que manda. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pregunto, ¿Jesús manda a hacer discípulos a todas las naciones? ¿Solamente a hombres? ¿Solamente a mujeres? Dice que los niños no. Entonces, ¿a todos son qué? Todos y todas. Tampoco dice a partir de qué edad. Hagan que todos sean mis discípulos. Ahora vamos a mirar cómo se hace un discípulo de Cristo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? Porque es una orden de Jesús de ir a ser discípulos a todos y a todas en todas las naciones, sin excluir a nadie. Pero fíjense lo que sigue. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, según Jesús, primero se bautiza
¿Y luego qué? Se le enseña a guardar lo que el Señor ha mandado, no lo que a cualquiera le dé la gana, lo que Jesús mandó guardar. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver hasta cuándo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, según Jesús, en el Evangelio de San Mateo, que es el que manda, otros querrán mandar más que él, pero el que manda es él, se bautiza. Primero se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se le enseña a que guarde lo que Jesús mandó guardar. Eso debe ser ¿cuándo? Siempre. Para toda la vida debe ser así y nadie lo puede cambiar. Eso es lo que hacemos en la Iglesia Católica. Entonces, se bautizan a los niños. Luego, por medio de las catequesis que se van dando, se les va enseñando lo que Jesús mandó. Y eso lo vamos a hacer siempre. Hasta que Cristo venga nos encontrará haciendo lo mismo. Entonces, esta es otra de las razones de por qué nosotros bautizamos a los niños. Porque Jesús quiere que se hagan discípulos a todas las naciones sin excluir a nadie, tampoco a los niños. Les digo sí, que Marcos lo pone al contrario y luego lo vamos a explicar también. Marcos pone el que crea y se bautice, se salva. Pero lo vamos a analizar bien detalladamente. Pero por este momento nos quedamos con lo que está diciendo el Señor aquí en Mateo. Todos y todas deben ser discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Se tiene que bautizar. Y eso concuerda con todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto, la importancia que tiene el bautismo. Voy a terminar esto con lo siguiente, mire. Entonces el bautismo, mire, según lo que vimos, entonces el bautismo nos abre las puertas del cielo, nos da el Espíritu Santo, nos hace hijos de Dios en Cristo, nos perdona los pecados y nos llena de gracia. Es un nuevo nacimiento, es un anticipo de la resurrección, nos hace uno con Cristo y con el Padre, nos hace miembros de su cuerpo que es la Iglesia. Es necesario para la salvación, nos reviste de Cristo, nos hace herederos del reino de los cielos y nos hace templos vivos del Espíritu Santo. ¿Cómo yo le voy a negar esto a un niño o cómo lo voy a dejar opcional? Yo recuerdo haberle escuchado esto y les cuento esta anécdota. Esto se lo escuché, creo que fue al apologista Fran Morera. Dice que una vez hablando con un pastor sobre que le decía que el bautismo de los niños no era válido, que le preguntó. Le voy a hacer una pregunta. Si un niño está enfermo, ese niño no tiene... O sea, el argumento es, el bautismo de los niños no es válido porque el niño no tiene pecados, no entiende, no sabe lo que está pasando con él, no cree ni nada de eso, ¿cierto? Dice que le preguntó que si un niño estaba enfermo, que si él creía que se podía orar por ese niño y que Dios lo sanaba. Y dice que pues el pastor dijo inmediatamente, claro que sí, claro. Él dijo, pero ¿por qué el niño se sana si el niño no entiende nada de lo que está pasando? Si él no sabe lo que está pasando, si no entiende. Y dice que el pastor le contestó que el niño sí se sanaba, que porque eso era un acto de soberanía de Dios, que lo podía y lo quería hacer. Entonces dice él que le contestó precisamente lo mismo, que aunque el niño no entienda nada sobre el bautismo, es un acto de soberanía de Dios, que quiere y lo puede hacer y que además le regala todas estas gracias que acabamos de mirar. ¿Sí? Es precisamente lo mismo. El ejemplo que todo el mundo pone. ¿Usted le va a preguntar a su hijo si quiere una vacuna? No, pero usted sabe que es importante para él, ¿sí o no? Y aunque a uno le duele porque son dolorosas, ¿uno qué hace? Ahora, ¿cómo se preocupa uno por todas esas cosas que son pasajeras y no se preocupa por las cosas verdaderamente importantes para la salvación, como lo es el bautismo? Ya un poquito como historia investigando, me encontré por ahí con artículos que decía que en las catatumbas se encontraron más de 200 epitafios de niños que habían sido bautizados. Dice que, por ejemplo, Policarpo, que vivió del año 69 al 155, un discípulo del apóstol Juan, fue bautizado bebé, es decir, infante. Justino Mártir, que fue entre el 100 y el 166, dice, de la próxima generación, dice, declara lo siguiente, más o menos en el año 150 declaró esto, dice, muchos, tantos hombres como mujeres, quienes han sido discípulos de Cristo desde su niñez. ¿Cómo se hace discípulo de Cristo? ¿Cómo? Bautizándolos. Desde sus niñez se mantienen puros a la edad de 70 años. Además, también en un diálogo con Trifo, el judío Justino Mártir declara que el bautismo es la circuncisión en el Nuevo Testamento, algo que ya nosotros vimos, y la circuncisión se tenía que hacer a los 8 días de nacido el bebé. Entonces,
Ahí tenemos un montón de razones, no las conté una por una, pero tenemos un montón de razones de por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños.